Albert Hamilton Fish, también conocido como el vampiro de Brooklyn o el hombre gris, es recordado como uno de los peores asesinos en serie de la historia. Su mayor afición, descuartizar y comer niños. Fish nació en Washington el 19 de mayo de 1870, con el nombre de Hamilton, aunque poco después se lo cambió por Albert, como un hermano fallecido para evitar las burlas de los niños que le llamaban ham and eggs, jamón con huevos. Tras la muerte de su padre, y hasta que su madre pudo hacerse cargo de él, fue enviado a un orfanato donde recibía constantes palizas y vejaciones, incluso sexuales, y en su mente se fue forjando una gran afición por el castigo. Se divierte infligiendo dolor a los demás y a él mismo con lindezas como frotarse desnudo con rosas con espinas, prender fuego a bolas de algodón que introduce en su ano y sobre todo se inserta agujas alrededor de los órganos genitales. Una radiografía posterior mostró un total de 29 agujas en sus testículos. A los 12 años comenzó a mantener relaciones homosexuales y a mostrar gusto por la coprofagia y la urofagia, es decir, ingerir excrementos, y a visitar los aseos públicos para masturbarse. En esa etapa comienza su colección de recortes de prensa sobre asesinos en serie, y especialmente con caníbales, que es con quien se siente identificado. Pocos años después ejerce la prostitución en Washington, donde viola a un niño. En 1890 Fish se muda a Nueva York, donde comienza a violar sistemáticamente a muchachos jóvenes, casi todos de clase pobre, un crimen que siguió cometiendo incluso después de su matrimonio, concretado en 1898. Se casó con una mujer 9 años menor que él y tuvieron 6 hijos. Poco después fue arrestado por malversación de fondos y sentenciado a prisión, yendo a la cárcel estatal de Sing Sing en 1903, lugar donde mantuvo relaciones sexuales con distintos hombres. En 1898 comenzó a trabajar como pintor de casas a lo largo de Estados Unidos, pero no dejó de lado su afición, llegando a violar a más de 100 niños, la mayoría menores de 6 años. Además frecuentaba prostíbulos en los que pagaba por ser azotado. Entre 1910 y 1924 intentó asesinar a varias personas, la mayoría niños o deficientes mentales. No llegó a consumar ninguno de estos crímenes. En enero de 1917 su esposa lo abandonó. Fish comenzó a escuchar voces. Él mismo decía que seguía las instrucciones de Juan el Apóstol. En julio de 1924 intentaría su primer secuestro de una niña de 8 años, pero cuando la niña estaba a punto de irse con él, la madre lo sorprendió y Fish huyó. Pero llega el año 1928, y Fish, con 58 años, asesinó a la primera niña, Grace Budd, en un caso que fue ampliamente documentado e investigado por la policía, que detuvo a otro hombre por error. 7 años después, en noviembre de 1934, una carta anónima fue enviada a los padres de la niña, lo que condujo a la policía hacia Albert Fish. La madre, al no saber leer, le entregó la carta a su hijo para que la leyera. Su contenido era terrible. Estimada señora Budd, en 1894, un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma. El capitán John Davis viajaron de San Francisco a Hong Kong. Al llegar ahí, él y otros 2 fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron al barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1 a $3 por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres, que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacado, y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a New York, robó a 2 chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó, los desnudó y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces cada día y cada noche los azotó, los torturó para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años, porque tenía el trasero más gordo y por supuesto una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinado y comido, excepto la cabeza, huesos e intestinos. Fue asado en el horno, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente y sufrió el mismo destino. En aquel tiempo yo vivía en la calle 409 E100, cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana.
que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928 lo visité en el 406 W15 de Brook Justed. Puso queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester que yo había escogido. Cuando llegamos le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores. Subí y me quité mis ropas. Yo sabía que no debía tener sangre en ellas. Cuando todo estuvo listo me asomé a la ventana, la llamé y entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, pateó y me rasguñó, la estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mi habitación. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. No la violé como hubiera deseado. Murió virgen. Nadie podía creer que la carta fuera real, sino que era obra de algún sádico que deseaba molestar a los señores Budd. Sin embargo, el detective King se dio cuenta de que algunos detalles de la carta coincidían con los del secuestro de la pequeña Grace Budd, además de que la letra coincidía con la del recado recuperado a 6 años atrás. El sobre de la carta aportó una pequeña pero crucial pista. Tenía impreso un pequeño símbolo hexagonal y siglas de una asociación benéfica. El inspector William King siguió la pista de Fish hasta que consiguió detenerlo y evitó que le agrediera con una navaja. Su juicio comenzó en marzo de 1935 y Fish alegó locura y que Dios le ordenaba matar y violar niños. Los informes psiquiátricos apuntaban que tenía aficiones como pedofilia y masoquismo, pero no se certificó su locura y el juez ordenó su ejecución a la silla eléctrica. En el juicio confesó otros asesinatos cometidos, así como un deseo irresistible de comer carne cruda las noches de luna llena y bailar desnudo bajo la misma. En su terrible declaración también contó con detalle cómo un niño de tan solo 4 años le flageló hasta que su sangre corrió por sus piernas, le cortó las orejas, nariz y ojos, le destripó y tomó su sangre para bebérsela, lo desmembró y se preparó un estofado con la parte más tierna. Cuando el abogado le preguntó la cifra exacta de sus víctimas, respondió sonriendo: por lo menos 100. Tras saber su sentencia, declaró: yo no soy un demente, solo soy un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo. Qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. El 16 de enero de 1936 se sentó en la silla eléctrica y sus últimas palabras fueron: no sé por qué aún estoy aquí. En la primera descarga se produjo un cortocircuito porque su pubis tenía clavados más de 20 alfileres y tuvieron que aplicarle una segunda descarga mucho más potente para acabar con él. Solo pudieron acusarlo de 15 crímenes, a pesar de que él dijo que había cometido más de 100, pero el inspector William King siempre creyó que entre asesinatos y violaciones el vampiro de Brooklyn tenía en su lista negra cerca de 400. Fish se llevó a su tumba el número real.